alabanza. Ayúdeme a orar en esta hora. Él es poderoso, Él es digno de alabanza. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Rey. Te damos gracias, te damos gloria, te damos alabanza, Dios mío, por esta oportunidad que nos concede en esta hora, Señor, aleluya, de estar ante tu presencia. Dios, tu palabra escrita en página ha sido leída en esta hora, Dios. Permite que esta palabra sea de beneficio al alma, al espíritu, al corazón, Señor amado, de tu pueblo. Padre, que seamos edificados a través de esta palabra en esta noche, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Dios. Rompe cadenas, quebranta yugos, Dios precioso. Echa fuera todo aquello que está, amado Dios, de estorbar la comunión de tu pueblo, Dios. Y que este pueblo sea en esta hora fortalecido, nutrido por la palabra, para la gloria de tu nombre, Dios mío. Muévete con poder y autoridad en esta hora, Señor. Yo ato al hombre fuerte y declaro, Señor amado, la unción de tu espíritu en este lugar, Señor amado. Aleluya, moviéndose, Señor, trabajando, amado Dios, en toda necesidad, en todo problema, toda situación, Dios, la depositamos en tu presencia y declaramos, aleluya, victoria en ese nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. A ti sea el honor con los siglos de los siglos. Y la iglesia dice en esta noche, puede tomar asiento, amado, pero la alabanza déjela de pie. Yo hubiese referido que el hermano hubiese seguido por ahí para abajo testificando. Aleluya, sí, amado, porque hace falta que, aleluya, se hable de las grandezas de Dios. Porque, amado, cuando el hombre recibe palabra a través de un testimonio, crea fe, crea confianza en Dios. Aleluya, Dios comienza a trabajar en los corazones, en el alma, en el espíritu. Aleluya, y otro toma, amado, ese anhelo de también pedirle a Dios, Señor, yo quiero ser usado por ti. A Él sea la gloria, sea bendito Dios. Hoy yo quiero hablar bajo el tema, amado, escuche bien el tema. Si acaso se le olvida el mensaje, que no se le olvide el tema. Un embajador que cumple con su misión al pie de la letra. Un embajador que cumple al pie de la letra su misión. Sea Dios adorado. Corintios es una de las, amado, de las epístolas donde nosotros podemos encontrar, amado, una iglesia a la cual Dios le había dado, gloria al Señor, una bendición especial. Bendito sea Dios para siempre. Esta iglesia, amado, aleluya, no se podía, amén, quejar de nada, porque la palabra bien claro establece que ellos tenían todo lo necesario para el ministerio al cual Dios había llamado a esta iglesia. Una iglesia con dones, aleluya, amado, que se manifestaban dentro de ella, hombres y mujeres llenos del poder, aleluya, con los dones del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros miramos en esta noche esta palabra y llegamos a esta, aleluya, a esta porción en específico, aleluya, esto me atrae porque si hay algo que Dios anhela de su pueblo, amado, es que hayan cambios cuando el hombre viene a sus pies, bendito sea la gloria del Señor. Cambios radicales, cambios internos, cambios, aleluya, amado, que se noten en la vida del hombre. Bendecido Dios. Amado, aleluya, esta iglesia fue escogida por Dios como la iglesia de Éfeso. Aleluya, formada por el poder del Espíritu Santo. Aleluya, y dotada con todas las herramientas necesarias. Aleluya, para el crecimiento espiritual. Y si hay algo, amado, que nosotros tenemos que mirar, aleluya, que cuando usted llega al capítulo 5, aleluya, de segunda de Corintios, del 11 en adelante, tiene un tema muy importante que usted y yo no podemos, aleluya, echar a un lado. Y este tema, aleluya, dice el ministerio de la reconciliación. Alabanza al nombre del Señor. Aleluya, y dice la Escritura, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Aleluya, y espero que también lo sea nuestra conciencia. Bendito sea la gloria del Señor. Pablo hablando a la iglesia, Pablo amonestando a la iglesia, Pablo llevando una palabra, amado, que era necesaria que la iglesia recibiera. Aleluya, amado, porque esta iglesia fue escogida, amén, para llevar una palabra, bendito Dios, de aliento, de estímulo, una palabra que levantara los ánimos. Bendecido sea la gloria del Señor.
Pero mire bien claro que el apóstol Pablo está hablando de una transformación que debe de haber, amado, en la vida de todo cristiano, de todo hombre o mujer que ha recibido la palabra poderosa de Jesucristo. Y cuando usted va, amado, a ese capítulo 5, versículo 17, aleluya, amado, bendito Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando usted se va a la palabra nueva criatura, mucha gente dice, pero si es que fulano, amén, aleluya, tiene al Señor, pero sigue siendo la misma persona por fuera, aleluya, tiene los mismos ojos, tiene el mismo pelo, tiene, aleluya, la misma constitución, no ha cambiado, aleluya, porque Dios no está hablando, amado, de la parte externa, sino de la parte interna. Y cuando nosotros nos vamos, aleluya, a la explicación de lo que es nueva criatura, dice que mediante la palabra creadora de Dios, recuerde algo, aleluya, que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que lo hizo por la palabra, aleluya, habló y todo fue creado, bendito Dios, lo hizo de la nada, amén, el sol, amado, no existía. Y Dios dijo, aleluya, en un momento, aleluya, que esa bola de fuego enorme que calienta, amado, el sistema solar, apareciera, aleluya, y por la palabra fue creado. Adora la gloria de Dios. Sea la luz y fue la luz. Adora la gloria del Señor. Quiere decir, amado, que la palabra de Dios tiene un poder transformador, tiene un poder, aleluya, creador, tiene un poder extraordinario, aleluya, que transforma al hombre de adentro hacia afuera. Bendecido sea la gloria de Jesús para siempre. Y dice que aleluya, mediante la palabra creadora de Dios, a los que, aleluya, por la fe aceptan a Jesús, se le hace, aleluya, nueva criatura en Cristo. Quiere decir que tú y yo, que aceptamos a Jesús, que recibimos la palabra, amén, que nos llevaron y recibimos el reto, aleluya, amado, tiene que haber habido algo dentro de nosotros que cambió. Ya no podemos seguir siendo la misma criatura, caminando, aleluya, en la vieja vida, haciendo las cosas que antes hacíamos, aleluya, ya eso tiene que haber desaparecido de nuestra vida. Gloria, gloria. Ahora el por qué, amado Dios, aleluya, decidió, amén, aleluya, que el hombre fuera el portador, aleluya, de una palabra tan importante. ¿Por qué razón Dios, aleluya, después de haber creado al hombre, en una ocasión, aleluya, amado, amén, escogió a Pablo, aleluya, cuando iba camino a Damasco, amén, para apresar, aleluya, a los cristianos, y se le apareció en el camino, aleluya, y tuvo Pablo aquella experiencia aleluya, tan maravillosa de poder, aleluya, hablar con el Señor, aleluya, cara a cara, aleluya, mientras iba a arrestar a los hijos de Dios en Damasco. Gloria, gloria. Mire, amado, yo meditaba en mi casa mientras estudiaba esta palabra, aleluya, ese momento donde Saulo de Tarso, aleluya, Dios, amén, aleluya, camino a Damasco, lo va a buscar fuera de la ciudad, se le manifiesta, le habla, aleluya, amado, queda ciego, y allí Saulo de Tarso, en un momento dado, después de aquellas palabras que el Señor le trae, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Bendito Dios, aleluya, una cosa es dar cosas contra el aguijón, el expresar las palabras, Señor, que tú quieres que yo haga. Amado, y eso me atrae porque el apóstol, aleluya, antes de ser, aleluya, un siervo de Dios, era perseguidor de la iglesia, estaba, aleluya, apresando a los que habían sido libertados de la esclavitud del diablo, aleluya, y ahora el Señor, amado, lo recoge, aleluya, amado, de esa condición, lo manda a la calle derecha, y allí está 3 días orando, ayunando, aleluya, y allí manda a un hombre para que ore, para que reciba la vista. Bendecido sea el nombre del Señor. Y ahora lo vemos, amado, después de una transformación espiritual en su vida, hablando acerca de lo que es, aleluya, amado, alabanza al nombre del Señor, un siervo transformado por el poder del Espíritu de Dios.
Qué maravilloso es poder recibir la palabra. Aleluya. Amado, que ahora podemos llevar un mensaje que transforma almas, que cambia vidas. Aleluya, que reconcilia al hombre. Amén, con su Creador. Gloria. Por eso en esta hora, amado, aleluya, cuando yo miro esto, alabanza al nombre del Señor, Pablo expresa bien claro que cuando uno viene al Señor, aleluya, hay un cambio, Cristo entra, aleluya, todas aquellas cosas que habían en el corazón, amados, que hacían, aleluya, separación, amén, del hombre de Dios, aleluya, son quitadas, son perdonadas, aleluya, restaurado el hombre interior, transformado, cambiado, aleluya, limpio, santificado para ser, aleluya, una nueva criatura en Cristo. Y el apóstol Pablo experimentó, amado, lo que él está hablando, porque nadie puede hablar lo que no ha experimentado. Nadie puede decir, aleluya, amado, aquello de lo cual amén no ha sido partícipe. Bendito sea la gloria del Señor. ¿Alguien puede bendecir a Dios en esta hora? Amado, recordemos la vieja vida por un momento. Las cosas malas que hicimos delante del Señor, los pecados, amados, que nos alejaban de Dios, y ahora, aleluya, por el perdón, aleluya, a través de la sangre de Jesús, nosotros hoy somos nuevas criaturas en Cristo. Ya no somos viejas criaturas, somos nuevas criaturas en Cristo. Aleluya, las cosas viejas, aleluya, tienen que haber quedado atrás en nuestra vida. Qué bueno es Dios. Escúchenme bien, que el apóstol Pablo dice que todo esto, aleluya, no proviene del hombre, sino que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Imagínese usted, amado, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, aleluya, y Cristo miraba aquella curva, aleluya, amado, que lo estaba observando, que muchos se burlaban de él. Lo que muchos no entendían era que allí el Señor de gloria, aleluya, a través de aquel sacrificio, estaba reconciliando al mundo con el Padre. Alabanza al nombre de Jesús. Pero escúcheme bien, esto no quiere decir que todo el mundo, aleluya, en aquel momento fue salvo. Alaba la gloria de Dios. Cristo estaba tomando el lugar del hombre, aleluya, amado, como el sacrificio, aleluya, inmolado, como el cordero, amado, del sacrificio, aleluya, para que cuando el hombre venga a Cristo, amén, y reciba a Jesús, aleluya, como Salvador, sea perdonado por ese sacrificio y sea acepto delante del Padre. Por eso cuando tú y yo, amado, vinimos al camino del Señor, aleluya, usted y yo recibimos el perdón de nuestros pecados, aleluya, fuimos redimidos por la sangre bendita del Cristo de la gloria. Ahora, ¿para qué nos escogió Dios? ¿Por qué el Señor se interesó en el hombre? Aleluya, amado, después de haberlo creado y el hombre haber pecado contra él. Porque Dios, escúcheme bien, antes de la fundación del mundo, ya Dios estaba viendo lo que iba a pasar, aleluya, amado, en esta tierra. Ya Dios sabía, aleluya, que el hombre iba a pecar. Amado, Dios sabía que el hombre, después que se multiplicara bajo el pecado que entró por Adán, aleluya, las cosas no iban a caminar bien. Aleluya, por eso Dios desde el principio estableció allá, aleluya, en Génesis 3:15, aleluya, que aparecería uno que le iba a pisar la cabeza al diablo, aunque el diablo le iba a picar, aleluya, en el calcañar a su nombre. En otras palabras, ya Dios estaba haciendo arreglo para que el hombre no quedara caído. Ya Dios estaba preparando, amado, el escenario para que Cristo apareciera en la historia, aleluya, para tomar el lugar del ser humano, amén, aleluya, y el hombre fuera restaurado a aquella, aleluya, condición original, bendito Dios, de santidad y pureza que al principio Dios le había dado al hombre. ¿Alguien puede bendecir a Dios en esta hora? Por eso el apóstol Pablo, aleluya, amado, sigue hablando a la iglesia, amado, hablando de aquellas cosas que él experimentó en su vida. Bendecido sea la gloria del Señor. Y mire bien claro que él dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. El hombre estaba perdido,
El hombre no tenía esperanza, el ser humano estaba de espalda a Dios, el hombre amado, aleluya, había pecado contra su creador, aleluya, Dios amado estaba viendo su criatura, amén, caída en tiniebla, en maldad, aleluya, el enemigo tomando control, amén, sobre la humanidad, bendecido Dios, pero Dios no se quedó de brazos cruzados. Aquello no tomó a Dios por sorpresa. Dios sabía que todo aquello iba a ocurrir, pero Él comenzó desde antes de la fundación del mundo, aleluya, a poner todas las piezas, amado, de la restauración del hombre en su lugar. Por eso es que usted ve, amado, que Cristo viene a la tierra, toma el lugar del hombre en la cruz, aleluya, amado, allí muere, aleluya, para que el hombre fuera reconciliado con el Padre. Santo, aleluya. Y por eso, cuando el hombre viene al Señor y recibe a Cristo, aleluya, el Señor lo perdona, porque ya se restableció, aleluya, con el sacrificio de Jesús, aleluya, amado, la condición caída del hombre. Quiere decir, amado, que día tras día Dios va a seguir obrando, Dios va a seguir ministrando, Dios va a seguir tocando corazones. Bendecido Dios, porque hay una misión que cumplir en la tierra para la iglesia. Aleluya. Mire, amado, mire si es que, aleluya, Dios está canalizando todo. Que mientras yo estaba en mi casa meditando y ahorita aquí, aleluya, mientras, amén, todo este culto iba en su desarrollo, venía, aleluya, amado, a mi mente una iglesia en Puerto Rico. Una iglesia que comenzó Dios a bendecirla de tal manera que esta iglesia comenzó, aleluya, a ser renombrada por diferentes pueblos. Esta iglesia, aleluya, comenzó a tener renombre fuera de Puerto Rico. Adora la gloria del Señor. Esta iglesia, amado, fue una iglesia que Dios la usó con poder, con autoridad. Alabanza al nombre del Señor. Aleluya. Y le pusieron como nombre Benecer. Hasta aquí nos ayudó Dios. A su nombre, gloria. Gloria. Y Dios nos ha dado una promesa. Dios ha dado una promesa a esta iglesia. Dios, aleluya, ha determinado hacer algo con nosotros en esta ciudad. Aleluya, amado, a corto, a largo plazo. Algo Dios va a hacer extraordinario con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios está dando muestra, amado, de lo que Dios quiere para esta iglesia. Ayer, mientras, aleluya, salí con mi esposa, amén, para hacer una diligencia de su guagua cuando veníamos de camino, decidimos ir a un lugar donde, amado, casi nosotros no vamos, amén, a Wendy. Y llegamos allí, compramos y nos sentamos, mi hijo y yo, a comer, mientras mi esposa fue al establecimiento a comprar algo. Pero lo que me atrae de esto es que cuando vamos saliendo para montarnos en la guagua, llega una familia. Y de momento aquella señora comienza a hablar con mi esposa, Dios le bendiga, aleluya, y comenzaron ella a hablarse, y ella dice, él es el pastor, aleluya, y somos, amén, miembros de una iglesia aquí en la ciudad, y cuando le damos el nombre, lo primero que me dice, a mí me han hablado mucho de esa iglesia. Yo le hablo, amado, y yo siento a Dios. No porque esta iglesia sea la mejor, sino porque aquí Dios está haciendo cosas extraordinarias. Sino porque Dios, amado, se está moviendo, aleluya, y aquello que sucede dentro de este lugar está saliendo fuera, y la gente afuera está entendiendo que en esta ciudad hay una iglesia donde se mueve el poder de Dios. Y amado, aleluya, como siempre la gente pide, pero mire qué cosa, que en esos momentos a veces uno no tiene nada encima para poder, aleluya, darle lo que ellos necesitan, y agarramos un pedazo de papel, pusimos toda la información, aleluya, y aquella dama se fue contenta. No bien aquella dama entró a aquel lugar, se baja otra señora, amén, de otro vehículo, y comienza a saludar a mi esposa como si lo hubiese, amado, conocido, y le dice, Dios le bendiga también. Vive. Algo está haciendo Dios. Amén. Amado, algo está sucediendo en esta ciudad. Algo Dios, aleluya, está haciendo en los corazones de las almas. Porque, aleluya, escúcheme bien, cuando usted es nueva criatura, algo se tiene, aleluya, que manifestar en usted. Que aquel que no conoce a Dios, aleluya, va a ver en usted y lo va a distinguir de aquellos que no sirven a Dios. Gloria.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero escúcheme bien, que esto no se queda aquí. No es simplemente ser nueva criatura, es que hay que demostrarle al mundo, aleluya, que verdaderamente aquello que Dios hizo en nosotros también puede suceder en ellos. Alabanza a la gloria de Dios. Y para eso hay que, aleluya, estar en la unción del Espíritu de Dios. Amado, como le estaba Pablo, como le estaba Pedro, como le estaban los 12 apóstoles, después de la unción del Espíritu Santo en el Apocalipsis. Pero escuche bien que el Señor, aleluya, no solamente quiere que seamos nuevas criaturas, sino que el apóstol dice, aleluya, que todo esto que usted y yo estamos recibiendo, aleluya, proviene de Dios. Dios lo ha enviado a nuestras vidas porque Dios quiere hacer de nosotros vasos para gloria de su nombre, vasos de honra, vasos de gloria, vasos ungidos, vasos separados, vasos, aleluya, que honren el nombre de Dios. Amado, porque el tiempo que quede es corto, porque el Señor va a hacer cosas grandes antes de llevarse su iglesia. Aleluya, Dios va a llenar la casa para que, aleluya, el cielo un día se llene de hombres y mujeres que fueron transformados por el poder del Espíritu Santo mientras estuvieron en la tierra y siguieron la luz de gloria. Gloria, gloria. Bendito sea la gloria del Señor. Pero, aleluya, esto, amado, esto es una plática de Pablo con la iglesia. Pablo le está hablando, aleluya, amado, lo que Dios está haciendo a través de él y a través de aquellos, aleluya, que están a su lado, ministrando, amado, aleluya, ese ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Mire qué cosa. Dios crea al hombre, lo hace santo, el hombre decide pecar. Aleluya, se aleja de Dios, ofende a Dios, mas sin embargo Dios, aleluya, siendo el ofendido, fue a buscar al hombre al huerto del Edén. Fue allí y en vez de condenarlo, aleluya, lo cubrió y le dio una promesa, amén, de restauración. Bendito sea la gloria de Dios cuando habló acerca de Jesucristo en Génesis 3:15. Quiere decir que Dios no dejó al hombre caído, amado, aleluya, sino que aquel, amado, por el cual el diablo había, amén, introducido el pecado al mundo, ahora, aleluya, la descendencia de Adán y Eva iban a ser los adversarios del diablo. Ahora la gloria del Señor, y por eso es que, amado, el evangelio ha llegado a millones de hombres y mujeres en estos tiempos, y Dios está levantando a esos hombres, a mujeres que están siendo, aleluya, transformados por el poder del Espíritu de Dios, para que amen acerca del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, aleluya, para que el hombre salga, amén, aleluya, de las tinieblas a la luz a través del sacrificio de Cristo. A su nombre, aleluya. Vive, gloria. Esto es tremendo. He tomado más que una predicación, esto es una plática de Dios con la iglesia. Vivimos días, amados, donde Dios va a hacer cosas extraordinarias. Yo me gozaba mientras la hermana hablaba, y yo hubiese preferido que el hermano hubiese seguido por ahí testificando. Amado, cuando usted escucha, aleluya, lo que Dios comienza a hacer en la vida de un hombre o una mujer, usted tiene que sentir gozo. Debe de sentir alegría, debe de sentir, amado, regocijo de que alguien, aleluya, que le está pidiendo a Dios, aún en medio de su condición física: Señor, yo quiero ser un vaso. Pueda ver la mano de Dios obrando en medio de la dificultad de la necesidad. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios nada es imposible. Por eso, aleluya, amado, cuando esta palabra comienza a llegar, aleluya, a mi vida, pues en mi mente pasaron tantas películas, amén, de la palabra del Señor, pero alabanza al nombre de Jesús. El tema de esta noche es un embajador que cumple su misión al pie de la letra. Pablo fue escogido por Dios, perseguidor, amado, metió gente a la cárcel inocente, simplemente, amado, por el pecado de servir a Jesús.
simplemente por ser siervo, amén, del Dios del cielo, simplemente por haberse apartado de la maldad y seguir, aleluya, el sendero de justicia, y los metieron presos, y a muchos amados los encarcelaron, y a otros los maltrataron, aleluya, y posiblemente mataron a algunos, aleluya, pero el evangelio siguió hacia adelante, porque eso no detuvo a la iglesia. Y entonces el perseguidor, aleluya, tuvo un encuentro con el que perseguía. Qué bueno Dios. Amén. Pablo ahora va camino a Damasco persiguiendo la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Cristo es la cabeza y Cristo se le aparece, lo hace caer en tierra, lo deja ciego y comienza a hablar con él. Aleluya. Y Saulo reconoce su condición y se arrepiente. Mire, amado, la gente cree que simplemente arrepentirse es llorar, aleluya, cuando le preguntan, ¿tú quieres a Cristo? Aquellas palabras que salieron de la boca de Saulo, amado, estaban indicando que en el corazón de él había habido un cambio. Porque primero perseguía, maltrataba, ahora decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dio las instrucciones, lo mandó a la calle derecha, lo mandó a un lugar donde iba a estar 3 días orando, ayunando. Amado, y Dios le iba a dar una visión de que alguien iba a llegar allí para poner sus manos, para que recibiera la vista, y de allí en adelante aquel hombre comenzó a ser transformado por Dios. Y antes de salir al ministerio, Dios lo separó por algunos años, aleluya, y luego lo comisiona como predicador de los gentiles, y hoy lo vemos hablando a la iglesia de Corintios, aleluya, dándole a entender aquella transformación que había habido en su vida y lo que Dios estaba haciendo a través de él y que quería hacer también a través de la iglesia de Corintios. Entonces bien claro dice, nos reconcilió consigo mismo. La reconciliación en griego significa alabanza al nombre del Señor, katalaje. Es un aspecto de la obra redentora de Jesús, es decir, aleluya, de la restauración del pecador a la comunión con Dios. Pablo estaba fuera de connotación. Pablo era perseguidor, no tenía comunión con Dios, aunque decía que servía a Dios. Pablo decía, en nombre del Señor de Dios, yo vengo, aleluya, a buscar a esta gente para meterlos presos, pero Pablo estaba bien lejos de la realidad, de lo que era la comunión verdaderamente con Cristo Jesús. A él sea la gloria. Dale alabanza que él vive. Aleluya, que él, aleluya, todavía está en su trono. No solamente Pablo expresa, aleluya, que Dios, amado, estaba reconciliando consigo el mundo, sino que no tomando en cuenta a los hombres su pecado. Te pregunto a ti, si nosotros hubiésemos ido delante del Señor cara a cara y le hubiésemos preguntado al maestro que él, aleluya, sentía de nosotros, es lo primero que nos podría mirar, aleluya, amado, con ojos de amor y misericordia, y yo estoy seguro que de uno de sus ojos de Dios saldría una lágrima de tristeza al ver la condición del hombre caído, aleluya, en contra, amén, del Dios creador. Pues, amado, escúchenme bien, si en el cielo Dios llora cuando alguien comete un pecado, si arriba Dios se siente triste, amén, cuando alguien que no tiene a Dios lo ofende, cuánto más cuando una persona que dice tener a Dios, aleluya, en su corazón ofende a Dios, aleluya, y Dios se siente triste. Pero qué bueno, que en esta noche yo creo que Dios está contento. En esta noche yo creo que Dios está contento. ¿Sabe por qué? Porque aunque hay algunos dentro del cuerpo del Señor que lo hacen llorar, hay otros que alegran el corazón del Señor. Hay otros que permiten que el corazón de Dios se sienta alegre. A su nombre. Alabanza al nombre de Jesús para siempre. Escúcheme bien, hay algo importante. El apóstol Pablo dice, así que nosotros, embajadores en nombre de Cristo. Pablo decía que Dios lo había cogido como embajador, y cuando usted busca la palabra embajador, significa uno, amado, que representa a alguien, aleluya, al lugar donde es enviado.
Es como cuando el vicepresidente, amén, de la nación americana, amén, aleluya, el presidente lo manda a Bolivia, allí él va y lo representa, allí él lleva el mensaje, amado, que se le dio, alaba la gloria del Señor, no habla nada que no sea aquello a lo cual lo enviaron a ese lugar, adora la gloria del Señor. Y si usted busca cuando Cristo vino a la iglesia, ¿a quién estaba representando el Cristo de la gloria? Estaba representando el Padre, adora la gloria de Dios. Y todo lo que salió de la boca de Jesús era lo que el Padre amado quería que se trajera. Cristo no habló nada, aleluya, fuera de aquello que el Padre le dijo bien claro, que él tenía que hablar aquí en la tierra para que el hombre entendiera, aleluya, amado, la necesidad que tenía. Por eso cuando usted lee, aleluya, Cristo viene hablando de un reino, alabanza al nombre del Señor, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido, aleluya, y ser bautizado, aleluya, para que sean perdonados los pecados. Aleluya, gloria. Y ese, amado, ese mensaje es el que se tiene que llevar en estos días, porque Dios escogió la iglesia, Dios escogió a hombres y mujeres que un día fueron transformados, aleluya, en el corazón, en el alma, en el espíritu, en la mente, bendito Dios, por el poder del Espíritu Santo, y le ha dado también una palabra para que el hombre llegue a los pies de Jesús y sea reconciliado con el Padre. Quiere decir, amado, que tú y yo somos embajadores, escúcheme bien, enviados por Cristo. Dios escogió una iglesia para que llevemos el mensaje, aleluya, de la reconciliación, alaba la gloria de Dios. Pero para nosotros poder llevar ese mensaje, aleluya, tenemos que tener una armonía, aleluya, no solamente con Dios, tenemos que tener una armonía los unos con los otros, alabanza al nombre de Jesús, porque la iglesia, aleluya, se compone de muchos miembros, aleluya, que componen el cuerpo de Cristo. Amado, no puede haber reconciliación. Donde no hay armonía no puede haber una predicación efectiva. Donde no hay armonía, aleluya, Dios no puede trabajar. Santo. ¿Y usted sabe a dónde me lleva esto, amado? Al aposento alto. Vive. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Gloria. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Poderoso. La Biblia dice, amado, en el libro de los Hechos, que estaban unánimes juntos. Habían como 120 en aquel lugar. Todos tenían la misma meta, el mismo deseo, la misma, aleluya, la misma visión. Estaban buscando lo mismo, y alma adora a Dios. Y cuando descendió el poder del Espíritu Santo, amado, y se levanta Pedro bajo la unción para hablarle a aquella multitud, aleluya, el restante estaba en comunión con Pedro, aleluya, clamando a Dios para que aquellas palabras fueran, amado, impactantes en los corazones, aleluya. Y con aquel primer mensaje, aleluya, cuántas vidas vinieron al camino, amén, de Cristo reconciliado, aleluya, con el Padre. En aquel segundo mensaje que Pedro trajo bajo la unción del Espíritu de Dios, amado, aleluya, y en 2 mensajes 8,000 almas vinieron a los pies de Cristo. Gloria, santo. Entonces, amado, esto no pasa, aleluya, cuando se come espinaca. Esto no pasa, amado, cuando el hombre, aleluya, está fuera de la comunión de Dios. Esto pasa cuando el hombre tiene comunión con Dios. Hay una reconciliación con Dios genuina, y el hombre abre el corazón, abre el espíritu, abre la mente, amén, y se deposita en las manos, amén, del alfarero, y él lo usa como vaso para la gloria de su nombre. Qué bueno es el Señor. Gloria. Dios es grande y poderoso. Gloria. Hay, amado, 4 cosas que yo quiero que tú escuches. Número 1, el pecado y la rebelión de la raza humana ha dado a la vida como resultado la hostilidad contra Dios. El hombre es hostil a Dios. El pecado hace que el hombre se aleje de Dios. El pecado hace que el hombre, amado, no tenga relación con Dios. El hombre es hostil. En otras palabras, todo aquel, amado, que no quiere, aleluya, a Cristo es fugitivo del cielo. Se ha convertido en fugitivo de la ley de lo alto. Adora la gloria de Dios, porque siempre está en contra de la ley, amado, establecida por Dios. Alaba lo que Él es bueno. Mediante la muerte expiatoria de Cristo, Dios, aleluya, ha quitado la barrera del pecado y ha abierto un camino, amén, para que el pecador se vuelva a Él.
Por eso el Señor llama al hombre, aleluya, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. El hombre, amado, está ciego porque el Dios de este siglo, Satanás, aleluya, ha puesto una venda. El hombre no ve porque está ciego espiritualmente, pero esa barrera puede ser quitada cuando, amado, la iglesia predique el evangelio de la reconciliación, aleluya, y exprese que, aleluya, hay esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tercero, la reconciliación llega a ser eficaz para, amén, cada persona mediante, aleluya, su arrepentimiento y la fe, aleluya, en Cristo Jesús. No hay otra forma. El hombre, amado, quiere alcanzar el reino de los cielos, pero necesita arrepentirse. El hombre quiere, aleluya, tener a Cristo, pero tiene que acercarse a Él primero. Tiene que reconocer que ha pecado. Adora la gloria de Dios. Y usted dirá, pero pastor, aleluya, si yo sé eso. Pero hay gente que no sabe, amado, aleluya, en esta noche que está escuchando, que necesitan acercarse al Creador, y aún dentro del cuerpo de Jesús hay miembros que necesitan una restauración en su vida porque se han alejado un poco del camino. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre sea la gloria. Vive. A la iglesia se le ha dado el ministerio de la reconciliación, aleluya, por la cual llama a todos los que se reconcilien con Dios. Amado, el mensaje de nosotros en estos tiempos, aleluya, es decirle al hombre, amado, que hay una respuesta, que hay una esperanza, que hay una puerta abierta, que hay un camino, aleluya, por el cual el hombre puede entrar a Cristo Jesús. Aleluya, que la palabra que le estamos llevando es palabra de restauración, palabra que trae liberación, palabra que sana, palabra que liberta, palabra, aleluya, que da esperanza al ser humano. De lo contrario, usted y yo no estuviésemos en esta noche en este lugar. De lo contrario, usted y yo, amado, aleluya, no alcanzaríamos, aleluya, el reino de los cielos si no hubiésemos entrado por lo que el Señor, amado, trajo, amado. Amén. A esa persona nos predicó a Jesucristo. Alaba su nombre en esta hora. Dios es bueno. Dios es maravilloso. La Biblia, amado, nos da, aleluya, ciertas partes bíblicas. Y en 1 Corintios capítulo 1, gloria a la gloria del Señor, en esa primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo, amado, en el capítulo 1, bendito sea la gloria de Dios, aleluya, del 9 en adelante, dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, aleluya, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, aleluya, de vosotros, aleluya, amados, que hay algunos, alabanza al nombre del Señor, que dicen: yo soy de Pablo, yo de Cefa, y yo de fulano, y yo de sutano, alabanza al nombre del Señor. En otras palabras, una iglesia que tenía los 9 dones estaba dividida. Una iglesia que tenía los 9 dones, había gente que perseguía a aquel predicador, había otro grupo que perseguía a aquel otro predicador, aleluya, y aquel otro grupo perseguía a otro, aleluya, predicador, amado, y no había una unidad dentro de la iglesia, amado, y eso era una de las áreas por la cual esta iglesia, alabanza al nombre del Señor, después que Dios le da los dones, después que Dios la dota, amén, de las herramientas, la llama carnal, bendito sea la gloria de Dios, porque no estaban cumpliendo, aleluya, cabalidad lo que Dios había puesto en ellos para que las almas fueran alcanzadas. Y el problema de esto es que Dios estaba viendo en la eternidad lo que iba a pasar con la iglesia del presente. Dios había, amado, que aquello que estaba pasando en la iglesia de Corintios, alabanza al nombre del Señor, iba también a suceder en el tiempo en que estamos viviendo. Ahora la gloria de Dios. Y si, amado, no se ve, aleluya, ese mover de Dios
Dios, la culpa no es de Dios, porque aleluya, amado, donde hay división, Dios no puede ministrar con eficacia. Adórame, Aleluya, aleluya. Dios sabía que dentro del cuerpo de Jesús iban a haber desavenencias. Entonces, Dios dejó esto para nuestro beneficio. Y nos dejó esto para que usted y yo tengamos cuidado de no caer también en el mismo, aleluya, amén, en el mismo vagón que cogió la iglesia de Corintia. Adora la gloria del Señor. Dios le ha dado dones a la iglesia, pero los dones no se pueden manifestar hasta que no se saquen, aleluya, los obstáculos que hay en el camino. Adora la gloria de Dios, que están impidiendo, amén, que gente venga al camino del Señor. Gloria, gloria, gloria. Entonces, Aleluya. usted tiene que entender, amado, que si esta iglesia está comenzando a coger auge, usted y yo tenemos que cuidarnos como gato boca arriba. Esta iglesia está comenzando a ser mencionada en diferentes lugares. Aleluya, en nombre de esta iglesia, aleluya, está llegando a oídos de gente que necesitan a Jesús. Aquella vida que yo me encontré ayer con mi esposa, aleluya, decía, amén, aleluya, que ella había oído de esta iglesia, amado, pero nada negativo, sino algo positivo, porque de lo contrario no hubiese pedido la dirección, aleluya, de este lugar, para un día ella llegar a este lugar y gozarse en esta Gloria, gloria, gloria. Amado, ¿qué está diciendo Dios? Estoy comenzando a poner, aleluya, las piezas en el lugar correcto. Dios va a traer gente que van a venir con necesidades, pero hay gente que todavía no cree la promesa de Dios. Y yo le creo a Dios. Gloria, gloria. Amado, cuando usted sale por ahí, usted se encuentra con alguien que le dice, oye, ora por mí. ¿Por qué te está pidiendo la oración? Porque sabe que tú tienes algo que aquel no tiene. Cuando alguien te pide un consejo sabio, aleluya, en vez de irse donde, amén, aleluya, papá o mamá, viene donde ti que sabe que eres cristiano para pedirte un consejo porque necesita dirección, aleluya, es que Dios lo está poniendo delante de ti para que tú entiendas, aleluya, que detrás de ese van a venir gente más buscando consejo y tú eres el canal que Dios quiere usar. Escucha bien lo que dice la palabra, no lo que dice el pastor. Porque yo traté de sufrir esto esta mañana y no pude. Estamos viviendo un tiempo, amado, donde la gente anda detrás de los predicadores. De silencio. La iglesia de Corintio se dividió en 3 grupos. Yo soy de Pablo, yo de Cefa y de fulano. Adora. Santo eres, Jesús. Entonces, Aleluya, aquel mover aleluya. del Espíritu que había en la iglesia de Amén de Corintio se estancó. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se dividió en 3 grupos. Mire bien, amado, para que usted coja el mensaje claro. Alaba la gloria de Dios. Dice la Biblia. Alabanza el nombre del Señor. Os ruego, hermano, aleluya, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, aleluya, en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hablando de los de Corintios, hermanos míos, pero esto es que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Cefa, yo de Cristo y yo de Apolo. Entonces, amado, esto es lo que el diablo quiere dentro de la iglesia de Cristo en estos tiempos. Que la gente esté, amado, dividida. Que la iglesia camine, aleluya, en contra de la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios no se manifieste en la vida de la iglesia. Que Gloria. ahora lo que es bueno. Entonces yo no puedo decir, aleluya, que el apóstol Pablo estaba equivocado en lo que estaba diciendo, porque era el Espíritu Santo el que estaba instando a Pedro, aleluya, y también a Pablo a corregir, aleluya, las deficiencias que había dentro de la iglesia a la cual él escribió. Entonces Dios nos deja esta palabra, amado, para que tengamos cuidado de que no caigamos en el mismo caballo. Porque el diablo anda como león rugiendo, buscando a quien devorar.
El diablo, amado, se ha vestido como ángel de luz y está engañando a muchos. Alaba la gloria de Jehová. El enemigo está tirando, dando a diestra y a siniestra y está haciendo efecto en la vida de los débiles. Y a eso es lo que hay que, amado, cuidar y velar por ellos para que el enemigo no gane ventaja en su vida. Alabanza en nombre del Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. A su nombre sea la gloria. En el libro de Efesios, amado, yo quiero ir a esta porción bíblica de Efesios 4:32. Una palabra que, amén, llegó esta mañana mientras estudiaba, donde el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Éfeso, otra iglesia que necesitó ser corregida. Escuche bien, cuando usted se va al versículo 17 del capítulo 4 de Efesios, tiene un tema, yo no sé en la suya, pero en la mía dice una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, aleluya, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrevecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Y a quién le está hablando Dios? Dios le está hablando aquí, amado, a un pueblo inconverso, no, le está hablando a una iglesia. A una iglesia que fue sacada del mundo, a una iglesia que había recibido, aleluya, el sacrificio de Jesús, pero algunos se habían desviado de la verdad y estaban cometiendo actos que a Dios no agradaban. Gloria, gloria. Alábalo, que es bueno. Entonces Dios nos advierte, amado, que en esta noche abramos el lente espiritual para que este espíritu que entró a la iglesia de Éfeso no se apodere de la vida de aquellos que están siendo debilitados en la fe. Alaba la gloria de Dios. Pero al final de ese capítulo, aleluya, dice bien claro el versículo 32: antes ser venido unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, aleluya, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria, gloria, que vive. Una recomendación del apóstol Pablo de la iglesia de Éfeso, una recomendación de Dios a través de la palabra para nosotros, amado, donde nos manda, aleluya, amarnos los unos a los otros, a tener misericordia los unos de los otros, donde nos pide que perdonemos los unos a los otros, amado, porque donde no hay perdón no se puede predicar reconciliación, aleluya, para aquel que no tiene a Dios. Gloria, gloria, gloria. Y esto, amado, no lo escribió el pastor, esto lo escribió el apóstol Pablo a una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Porque estamos viviendo un tiempo donde Dios ha puesto la mirada sobre un sinnúmero de hombres y mujeres que quiere, aleluya, transformarlo con el poder del Espíritu Santo, amén, para que alcance a gente que está necesitada, que un día Dios te los va a poner de frente, aleluya, te los va a llevar a lo mejor a tu casa, o los va a llevar al trabajo, o a la escuela, o al lugar donde tú puedes estar. Va a aparecer alguien que necesite una palabra de aliento y de consuelo, pero para que eso pueda ser efectivo, tú y yo tenemos que aprender a perdonar, aleluya, la ofensa de mi hermano. ¿Qué dice, amado? ¿Qué significa la palabra perdón? ¿Qué significa perdonar? ¿Alguien puede adorar a Dios en esta noche? ¿Alguien puede decir en esta noche a Dios? Gloria, 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 que vive. Aleluya. ¿Qué significa perdonar? El pastor, perdonar, pues. Perdonar. Pero perdonar va más allá de una palabra. La palabra perdonar significa olvidar la ofensa o la falta recibida. Perdonar no es acordarse más de la ofensa o de la falta,
olvidarse para siempre. Adora. Perdonar significa olvidar la ofensa. Qué bueno, amado, que Dios nos perdonó y olvidó. Usted y yo habíamos ofendido a Dios, habíamos pecado contra Dios, y Dios, aleluya, en su infinita misericordia y en su infinita bondad en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdóname. Aquí te estaba incluyendo a ti y a mí también, que todavía no habíamos nacido. Dios nos incluyó, Dios amado nos puso también en el vagón del perdón. Adora la gloria del Señor. Entonces, cuando, amado, usted y yo nos vamos al libro de Isaías 38:17, mire lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 38 y versículo 17. Dice aquí: amargura grande me sobrevino en la paz, mas en el aleluya, mas a ti te agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción. Pero no se queda ahí. La parte que me agrada de este versículo es la última parte, donde dice: porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En otras palabras, aleluya, Dios perdonó, amado, y cogió los pecados del hombre y los tiró tras sus espaldas a lo profundo de la mar, y ya no Dios se acuerda de ellos. Ya el Señor no se recuerda de nuestros pecados, porque Él los olvidó, los dejó atrás, amado, y eso es lo que Dios quiere, que en este tiempo también la iglesia, amado de Jesús, aprenda a ser, amado, que cuando alguien te ofenda, tú perdones, amén, borres el pecado de la ofensa tras de ti y te olvides y no te acuerdes más de la ofensa. Aleluya. Gloria. Y adoramos a Dios. A su nombre, gloria. Gloria. Porque sabe una cosa, amado, Dios escogió a la iglesia y le ha dado el ministerio de la reconciliación. De lo contrario, Dios no hubiese llamado a centenares de millones de hombres y los enviara por diferentes lugares, amado, y levantara evangelistas y profetas, aleluya, y pastores, amado, y maestros y gente, amado, que predica la palabra. De lo contrario, Dios no se hubiese interesado en aquel ser, amén, que pecó allí, aleluya, en el huerto, amado, aleluya, y vino a su rescate y lo perdonó y le dio una esperanza de restauración y envió a Jesús para que el hombre alcanzara la salvación. Aleluya, porque Dios, amado, quiere que todo ser humano sea salvo. Aleluya. Santo. Es necesario, amado, predicar esta palabra. Sí, amén. Él necesita, aleluya, es necesario llevar el mensaje, aleluya, cristocéntrico. Es necesario que la iglesia entienda, aleluya, que Cristo pagó un precio caro, un precio enorme, que aleluya, que aquel sacrificio no fue en vano, amado, que a través de esa sangre el hombre puede alcanzar el perdón de sus pecados, la reconciliación con Dios. Cuando la iglesia, amado, lleva la palabra correcta a la necesidad del ser humano que camina allá afuera sin Dios, sin esperanza, aleluya, dado por el enemigo. Aleluya. Gloria. Santo. ¿Qué más quiere el Señor, amado? Porque yo tengo que entregarte una cita que a lo mejor no va a caer muy bien. Aleluya, hemos oído de algunos de ustedes, pero yo tengo que decirlo en esta noche. Y adoramos a Jesús. Es mi deber. En Gálatas 5:15. Este es un problema dentro de la iglesia de Gálatas. El apóstol Pablo tuvo que traer una reprimenda a la iglesia. Porque dentro de la iglesia de Gálatas, que Dios había separado para que llevara el mensaje de la reconciliación, había un problema. Y adoramos a Dios en Dios. esta hora. Amén. Yo sé que está caliente, que aquel que está sudando más soy yo. Pero esto no nos puede, amado, aleluya, dejar de terminar lo que Dios quiere. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Gálatas, porque cada iglesia recibió una carta, y en cada carta hay una corrección y también hay, aleluya, una amonestación y un regaño, y en otra hay elogios. Pero había un problema dentro de la iglesia de los Gálatas.
Dice el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Aquel, aleluya, al cual me cae bien, no. Aunque te caiga como a medio peso, es tu prójimo. Aunque no te caiga bien, es tu prójimo. Y la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero había un problema dentro de la iglesia de los Gálatas. El apóstol Pablo tuvo que escribir, amados, con puño y letra, tal como se lo expresó el Espíritu. ¿Tienes, amado, la cita a la vista? Amén. Pero si os moldéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Había un problema dentro de la iglesia. Había desaveniencia dentro de la iglesia de los Gálatas. Había problema entre los hermanos. Estaban en guerra los unos con los otros. Alabanza al nombre del Señor. Este espíritu también quiere entrar en la iglesia de hoy. Quiere que haya división, quiere que haya contienda, quiere que haya, aleluya, amado bendito Dios, problemas dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que cuidar en estos tiempos de que el enemigo no gane ventaja en nuestra vida. Aleluya, y Dios tenga que decirnos lo mismo que él dijo a la iglesia de los Gálatas. Gloria, gloria. Entonces, amado, la amonestación es necesaria. Amén. Usted sabe que esta palabra también es para mí, porque el diablo ha tratado, aleluya, amado, de tratar de sacarme de las casillas de vez en cuando para que yo pegue contra Dios, pero yo he tenido que luchar. Bendito sea la gloria de Dios, porque esta lucha, amado, no es solamente de aquel que tiene, amado, 3 años en el Evangelio. Esto es de aquellos que llevan 20, aleluya, llevan 30, llevan 40, 50 años en el Evangelio. Todo cristiano tiene lucha, pero Dios nos advierte para que nos cuidemos antes de que caigamos en el error. En otras palabras, esta es una palabra de advertencia. Es como cuando usted sale, amado, por ahí en una carretera. Aleluya, más adelante se va a encontrar un sign que dice, cuidado, aleluya, hay un badén. Y si usted va demasiado rápido en el badén, el carro va a brincar y el carro va a chocar y va a dañar medio mundo ahí debajo. Por eso le ponen un sign a tiempo y le ponen un límite para que usted pase por encima del badén a 14 o 15 millas. Si usted se mete a 20, va a tener problemas, el carro va a chocar, el carro se va a dañar, la vida espiritual hay que cuidarla como se cuidan los ojos, adorar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo, Amado, la iglesia tiene que cuidarse. gloria, gloria, gloria. Usted sabe por qué iglesias se han desligado, se han roto, aleluya, han ido, aleluya, a la perdición. Vive. Porque no supieron bregar con estos problemas de los cuales estamos hablando en esta noche. Y adoramos. Le dieron rienda suelta a la Gloria, situación, gloria, amado, gloria. aleluya, y no bregaron, amado, amén, porque donde hay amor, no puede haber, amado, división. Donde está el amor de Dios, tiene que haber unidad. Donde tiene, aleluya, donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber unión. Usted sabe una cosa, amado. Si el Espíritu Santo no hubiese llegado a la vida de aquellos 120 en el aposento, aquellas 8.000 almas no se salvan. Porque hubo, amado, unidad entre el que predicó y los que estaban a su alrededor, aleluya, escuchando el mensaje, amado, en el aposento. Tremendo, ¿eh? Pedro se levantó bajo la unción, comenzó a hablar de Jesús, acusó a aquella gente de homicida y el Espíritu Santo compungió sus corazones y 3.000 vidas vinieron al Maestro y en el segundo 5.000, amado, porque había una unidad dentro de la iglesia primitiva, que es la unidad que Dios quiere para la iglesia del presente. Amado, porque aquella iglesia no es mejor que esta y esta no es peor que aquella. Aleluya, porque las dos fueron llamadas por el mismo Señor, levantadas por el mismo Espíritu, aleluya, por el mismo Señor, unida por el mismo Gloria, Espíritu. gloria. Pero escuche y le diga, el problema, aleluya, no es Dios ni el Espíritu, el problema es aquel que se descuida en su vida espiritual. Dios es bueno. Amén. La palabra nos da a nosotros, amados,
todos los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Y usted y yo tenemos que cuidarnos, aleluya, amado, que esos frutos del Espíritu permanezcan en nosotros. El amor, adora, santo, amado, que sobre todas las cosas es lo que une a un pueblo. ¿Quién está a tu lado? ¿Quién es el que está a tu lado? Un extraño, no, es parte del cuerpo. Amén. No sé, aleluya, cuál, amado, es la función de ese que está a tu lado, pero cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo. Amén. Gloria. Este dedo, no le puedo decir a este, no te necesito. La Biblia dice claro, amado, que todos los miembros dentro del cuerpo son necesarios. Un cuerpo donde no hay unidad no trabaja, aleluya, no funciona como debe, se afecta, aleluya, cuando la cabeza no dirige, el cuerpo siente dolor, adora, aleluya, manejar, bendito Dios, pero cuando la cabeza está cuerda, todo el cuerpo funciona a perfección. Amén. Y eso es lo que Aleluya. Dios quiere dentro de su pueblo, para que la bendición que viene, aleluya, amado, sea mayor que la primera. Dios es bueno. Aleluya, adora lo que Él vive. Gloria a Jesús, te adoramos. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, con nosotros lo hizo pecado. En otras palabras, Cristo tomó tu lugar. Cristo fue el sustituto. Cristo no tenía que morir en la cruz. Aleluya, Dios no estaba obligado, amado, aleluya, a rescatar al hombre, pero en su infinita bondad, en su infinito amor, en su infinita misericordia, aleluya, decidió enviar a Jesús para que hoy tú tengas vida y la tengas en abundancia. Gloria. El Hijo de Dios, Gloria. el Santo, muriendo por los impíos. El limpio muriendo por los que estaban sucios. Aquel que no tenía pecado cargó sobre su espalda tu maldad y la mía, para que hoy tengamos bendición y tengamos sanidad y tengamos aleluya y eterna en Cristo Jesús. Aleluya. En esta hora dale una alabanza y un aleluya. Gloria al Señor. Amado, el apóstol Pablo cumplió con la misión como embajador en cadena. Llevó un mensaje, aleluya, a un sinnúmero de iglesias. Levantó, aleluya, amado, iglesia. Llevó el mensaje, amado, por toda Asia, aleluya. Amado, y casi la evangelizó. Bendito Dios, cumplió la misión que Dios le dio. Y Dios a través de él nos está diciendo esta noche, amado, que tú y yo podemos ser un embajador que cumple, aleluya, su misión al pie de la letra. Gloria a Dios. Porque siendo embajador, aleluya, usted puede llevar el mensaje, amén, aleluya, de aquel que usted está representando. ¿Y a quién representamos aquí en la tierra? Representamos a Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de gloria, aquel, aleluya, que entregó su vida y que nos está diciendo que llevemos la palabra, aleluya, ser discípulos y predicar el Evangelio. Por eso en esta noche, amado, dale la mano al que está cerca de ti y míralo bien serio y dile, cumple tu misión. Busca a alguien y díselo, cumple tu misión. Pero cúmplela al pie de la letra. Vive. Gloria. Dios es grande. Amén. Amado, la iglesia es el cuerpo de Jesús. La iglesia no es cualquier cuerpo, es la novia que fue sacada del mundo, transformada, vestida, aleluya, con una vestidura blanca, resplandeciente, y le espera una corona, Gracias. y le espera una mesa con una silla, y le esperan grandes bendiciones, aleluya, cuando Cristo, amado, llegue a la iglesia, aleluya, al cielo, a su nombre. Gloria. Así que en esta noche, aunque esté llamando, que es claridad, pues ya estamos de noche, Dios quiere que tú y yo entendamos que tú y yo fuimos escogidos con una misión importante. Que cuando tú salgas mañana al campo, al trabajo, aleluya, a la escuela o a la tienda o a algún lugar, amado, que Dios te ponga a alguien de frente,
Háblale de Jesús. Háblale de Cristo. Gracias a Dios. ¿Y usted sabe lo que yo hice, amado? Porque a veces nosotros salimos y como que no nos preparamos adecuadamente. Pero cuando yo me monté en mi carro ahorita, lo primero que busqué fueron las tarjetas, los tratados y los puse entre medio de los asientos. Cuando llegue a mi casa, voy a sacar 2 o 3 de esos y me los voy a echar al bolsillo. Y mañana cuando a mí me toque salir por ahí a ir a algún lugar, mañana me toca a lo mejor ir primeramente al correo o al supermercado, al primero que me encuentre, que yo, amado, sepa que habla mi idioma, le voy a dar una tarjeta, le voy a hablar de Jesús, voy a tratar, amado, de que reciba lo que necesita de parte del Señor. Qué lindo Jesús. Porque yo quiero ser un embajador que cumpla la misión. ¿Y tú? Amén. ¿Y tú? Amén. ¿Y nosotros? ¿Podremos cumplir la misión, aleluya, que Dios nos ha dado? La palabra es sí, podemos. Porque la Biblia nos dice todo lo puedo en Cristo. Así que en esta hora, amado, inclina tu cabeza. Vamos a hablar con Dios. Vamos a pedir al Señor que en esta noche, aleluya, nos dote, aleluya, de la unción que necesitamos para seguir, aleluya, haciendo la voluntad del Padre, para que el nombre de Cristo sea glorificado ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre mío, te doy gracias, te doy honra, te doy gloria, te doy alabanza, Señor, porque esta palabra que en esta noche tú has traído a nuestras vidas, Padre amado, de bendición, Dios, advertencia, Dios mío, consejo espiritual, Señor amado, alimento que, aleluya, alimente el alma y el espíritu, palabra, Señor amado, que necesita un mundo que camina de espalda ciego, aleluya, Señor, sin rumbo en esta hora, aleluya, sin Cristo en sus corazones, Padre, que esta palabra no torne atrás vacía, sino que haga el trabajo para la cual tú le enviaste. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, trabaja en la vida de tu pueblo, Dios. Padre mío, de acuerdo, aleluya, a lo que tú estableces en tu palabra, tú quieres que seamos embajadores en tu nombre, que llevemos el mensaje que tú has puesto en nuestra boca. Aquel, aleluya, que todavía no ha aceptado a Jesús, recibe esa palabra para que venga, aleluya, el conocimiento del Cristo de la gloria. Gracias, Dios. Porque tu pueblo ha recibido la palabra, permite que la líder en su corazón la ponga por obra y práctica, y tú uses a cada uno de una manera poderosa para la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Ayúdales en esta noche, Dios mío, y de aquí en adelante, Señor amado, sigue instando a tu pueblo a vivir conforme lo que tú anhelas, aleluya, y tu nombre siga siendo exaltado en ellos por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: Amén. Así que, amado, si hay alguien que necesita la oración, Gracias Dios, gracias Dios. aquí está la Gracias Poderoso Padre, Jesús. aleluya. Aleluya. Hay alguien que necesite la oración en esta noche. Amén, Jesús, tú eres bueno, Jesús. Aleluya. ¿Alguien más? Gracias, Señor. ¿Alguien más que necesite a Jesucristo?